Muchos de ustedes conocen que yo estoy aquí en la iglesia trabajando a tiempo completo y durante la semana yo paso la mayor parte de mi tiempo aquí en la oficina de la iglesia trabajando, pero a menudo salgo a caminar y a orar y hay un parque aquí al frente que viene siendo como el campo mío de batalla, por así decirlo. Yo salgo a caminar y orar por ustedes, a caminar y orar por la iglesia. Y algo bien común que siempre me encuentro en el parque es cuando estoy caminando al frente es que hay personas practicando deporte, tanto béisbol como fútbol, como básquetbol, diferentes tipos de deporte, pero todos todos aquellos que están en el parque practicando y especialmente los que anhelan llegar a una carrera profesional tienen algo en común y es el tiempo y la dedicación que uno nota y puede observar en esas personas que pasan día tras día en ese parque practicando y puliendo sus habilidades. Y la realidad es que si ellos quieren lograr algo significativo en la vida en cuanto al deporte, es que no pueden enfrentar las prácticas y lo que ellos hacen de una manera casual. Ellos tienen que dedicarle tiempo, recursos, días para poder ellos llegar a hacer algo. Y eso es cierto en el nivel profesional. Algunos de ustedes no sé si conocen a Steve Curry, que es un jugador de los Golden Warriors ahí en California. Es uno de los mejores jugadores hoy en día en el básquetbol. Y es una de esas personas que cuando agarra la pelota, tú sabes que esa pelota va a entrar en el aro. Lo que muchas personas no saben es uno de los mejores tiradores de 3 puntos en este momento en la NBA. Pero lo que muchos no saben es que esa persona, antes de cada juego y en la mitad de cada juego, en esos recesos que tienen los juegos de la NBA, él se pasa el tiempo practicando y practicando y practicando al punto de que él ha tirado más de 10,000 tiros libres en práctica. Cuando vemos a esta persona colar esa pelota por la canasta, no es algo que sucedió por casualidad. No es algo que pudo lograr porque tiene solamente habilidades o talentos físicos, sino porque ha dedicado horas y días y tiempo para pulir sus habilidades. Y la semana pasada estábamos hablando nosotros acerca de vivir una vida digna del Evangelio. Recuerdan en Filipenses capítulo 1, versículo 27, donde hemos sido llamados a vivir una vida digna del Evangelio. Bueno, para vivir una vida digna del Evangelio no podemos nosotros enfrentar la vida casualmente. De la misma manera que un deportista llega a un nivel profesional dedicándole días y horas y esfuerzo, de igual manera la iglesia, si quiere vivir una vida digna del Evangelio, no puede vivir de una manera casual. Debemos nosotros estar comprometidos y dedicarle tiempo a aquellas cosas que realmente Dios ha prometido bendecir si las hacemos. En nuestra iglesia vertical Miami tenemos nosotros lo que le llamamos los distintivos. Y los distintivos en nuestra iglesia, en nuestra serie Nosotros, son aquellas cosas que nosotros sabemos que como iglesia Dios ha establecido para que nosotros nos ocupemos en ella. Y a medida que nosotros le dedicamos tiempo a estas cosas, Dios ha prometido bendecir nuestros esfuerzos, nuestro caminar, a medida que como iglesia nosotros estamos comprometidos a vivir estas cosas. Y ahí usted cuando entró recibió una hojita con los nuevos distintivos y quisiera brevemente mencionarlos para que ustedes puedan tener una claridad más específica en cuanto a nuestros distintivos como iglesia. Y el primer distintivo que aparece ahí es la palabra, las escrituras. La Biblia solo es nuestra máxima autoridad de fe y conducta. Sabemos que estas son las mismas palabras de Dios para nosotros, su iglesia. El segundo distintivo es la predicación. Estamos comprometidos no solamente a decir, ok, estas son las mismas palabras de Dios, inspiradas, inefables, inerrantes, suficientes para vivir una vida piadosa,
suficiente para transformarnos y salvarnos, sino también estamos comprometidos nosotros a predicar la palabra de Dios. Porque a medida que predicamos la palabra de Dios, la iglesia es edificada, las almas son rescatadas. Y por eso cada domingo cuando usted llegue aquí a nuestra iglesia puede esperar una predicación expositiva de la palabra de Dios. Versículo a versículo es nuestra norma, nuestra conducta. Normalmente estamos en un libro de la Biblia atravesando ese libro versículo a versículo. Tercer distintivo es la santidad personal y es que como iglesia estamos nosotros comprometidos a vivir una vida digna del Evangelio. Que como iglesia, cada miembro de esta iglesia comprometido a no practicar el pecado y a crecer más y más a la imagen de Cristo Jesús. Número 4, la oración. Convencidos de que apartados de Él nada podemos hacer. Podemos planear, podemos esforzarnos, pero si el Señor no bendice nuestros esfuerzos, en vano nosotros nos esforzamos. Preparamos los caballos para la batalla, pero la victoria ¿a quién le pertenece? Dígalo, iglesia. Al Señor. El Señor edifica su iglesia y por eso nosotros estamos convencidos que necesitamos orar y ese es nuestro compromiso. Una iglesia que ora, una iglesia que busca al Señor y una iglesia que clama a aquel que tiene poder para hacer todas las cosas. El quinto distintivo es la gran comisión y como iglesia estamos nosotros comprometidos a ser discípulos. Si usted está en esta iglesia, nosotros estamos comprometidos a que usted no solo asista a la iglesia, sino que pase de ser un asistente a un miembro comprometido con Cristo y su iglesia. Buscamos a que usted crezca en su amor por el Señor, crezca en su caminar con Cristo a la luz de la palabra de Dios y comprometidos a plantar iglesias. Estamos comprometidos a multiplicación de discípulos, que eso nos lleva a una multiplicación de líderes y eso nos lleva a una multiplicación de ministerios y eventualmente multiplicación de iglesias. Estamos comprometidos no a construir nuestro reino aquí en estas 4 paredes, sino estamos comprometidos a edificar el reino de Cristo Jesús. Y número 6, la asistencia en la iglesia es uno de nuestros compromisos. Entendemos que parte de nuestra adoración es estar congregados con el cuerpo de Cristo. El Señor nos ha salvado y nos ha hecho parte de su cuerpo. El cristiano no ha sido salvado para vivir aislado, sino para vivir en comunidad, para vivir caminando con la familia de la fe. Y número 7, los grupos pequeños. Entendemos que no solamente es importante estar presente, sino necesitamos también desarrollar relaciones significativas y crecer. Como decía Pablo en Filipenses 1:25 que vimos el domingo pasado, dice Pablo, ¿por qué yo estoy en medio vuestro? ¿Por qué los cristianos deben caminar juntos? Bueno, para vuestro gozo y vuestra edificación en la fe, vuestro progreso en el Señor. El cristiano crece cuando está comprometido a vivir en comunidad, con otros creyentes, con otros seguidores de Jesús. Y número 8, otro de nuestros distintivos es cada miembro sirviendo. Que no solo vamos a estar aquí presentes, el Señor le ha dado a la iglesia dones. A cada cristiano le ha dado dones para el beneficio común, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada uno de ustedes, si ha puesto su fe en Jesús como Señor y Salvador, tiene dones espirituales. Cada uno de ustedes son necesarios en el cuerpo de Cristo. No hay un cristiano que no sea necesario. Todos nos necesitamos. Todos tenemos un rol. Y número 9, buenos administradores, que esto es lo que vamos a ver la semana próxima. Nosotros usando los recursos que el Señor nos ha dado para avanzar el reino de Cristo. Y en esta tarde lo que vamos a ver son los distintivos número 6 y número 8 combinados. La asistencia a la iglesia, pero también cada miembro sirviendo. Cada miembro sirviendo. Parte de usted seguir a Jesús. Parte de ser un creyente. Parte de vivir una vida digna del Evangelio. Incluye servir en la iglesia local.
servir en la iglesia local. Y el título de esta tarde es Sirviendo Juntos. Vamos a ir ahí en sus Biblias, busque 1 Corintios capítulo 3, vamos a estar en los versículos del 1 al 9. 1 Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 9. Y dice de la siguiente manera. Así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales. Pues habiendo celos y contiendas, estas son las cosas que no deben caracterizar a la iglesia, esas son las cosas que no deben estar pasando lugar en la iglesia, contiendas y celos. Esta no es la voluntad del Señor entre vosotros, para vosotros. Dice, ¿no sois carnales y andáis como hombres cuando están viviendo estas cosas? Dice el versículo 4. Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, ¿no sois simplemente hombres? Había como competencia en la iglesia. En vez de estar unidos, estaban más bien diciendo, yo pertenezco a este grupo, yo pertenezco a este grupo, y había divisiones entre ellos, y en vez de estar usando los dones para edificarse mutuamente, para crecer en Cristo, más bien estaban usando el tiempo juntos para tener celos y contiendas entre ellos. Y ahora dice Pablo en el versículo 5, ¿qué pues es Apolos? Estos eran líderes en la iglesia. ¿Y qué es Pablo? Dice, servidores, mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. Porque nosotros, de aquí la serie nosotros, dígale a su vecino, nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Daniel Henderson, hablando acerca de esto, dijo que la presencia manifestada de Dios, ¿cómo vemos la gloria de Dios en la iglesia? Porque cuando hablamos de la gloria de Dios, a veces pensamos en una nube, pensamos en humo, pensamos en fuegos artificiales, pensamos en personas cayéndose al suelo. Nada podría estar más lejos de la verdad. Dice Daniel Henderson, la presencia manifestada de Dios, la gloria de Dios en medio de su iglesia, Dios obrando en su iglesia y a través de su iglesia, se ve en un compromiso de servirse mutuamente. La gloria de Dios se ve en la iglesia, en una iglesia donde hay un compromiso de un servicio mutuo, donde las diferentes partes del cuerpo, acuérdense que hay un solo cuerpo, muchos miembros, cada uno de nosotros componemos el cuerpo de Cristo. No hay un cristiano que sea solo el cuerpo de Cristo, más bien es parte del cuerpo de Cristo, es un miembro del cuerpo de Cristo, y juntos componemos ese cuerpo. Dice que cuando las diferentes partes del cuerpo contribuyen para la gloria de Cristo, dejando que el Espíritu Santo los use para la edificación mutua. Ahí se ve la gloria de Dios. Cuando cada uno de nosotros está comprometido a servirse mutuamente para nuestra edificación y la gloria de nuestro Salvador. Y quiero que veamos tres cosas en este pasaje. Porque estamos hablando de servir juntos, ¿no? Quiero mencionar tres cosas acerca de servir juntos. Lo primero que quiero mencionarle es mi confianza. ¿Dónde está mi confianza puesta? ¿Por qué puedo estar confiado de que esto es lo mejor que yo puedo hacer? Lo segundo que vamos a ver es mi responsabilidad. ¿Cuál es mi responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo? Y lo tercero que vamos a ver es mi motivación. ¿Cuál debe ser aquello que debe estar motivando al cristiano
Para servirse mutuamente. ¿Por qué yo debo estar en la iglesia dedicándole tiempo a usar mis dones, mis talentos, mis habilidades para que otro sea edificado en Cristo Jesús? Y vamos a ver esas tres cosas. Lo primero que vamos a ver es mi confianza. Escriba eso, por favor. Mi confianza. Noten en el versículo 5 que Pablo dice, ¿qué pues es Apolos y qué es Pablo? Dice, somos servidores solamente, mediante los cuales vosotros habéis creído. Y ahora dice, según el Señor dio. Al final, los que hemos creído ha sido porque el Señor ha dado la fe para creer. Él ha dado la oportunidad para creer. Él ha sido el autor de esa fe, de esa salvación. Dice, según el Señor dio. Él está causando eso en el cuerpo de Cristo. Él está añadiendo los que han de ser salvos. Miren el versículo 6. Dice que Dios ha dado el crecimiento. Dice que uno plantó, el otro regó, pero ¿quién da el crecimiento? Dígalo, por favor. El Señor es el que da el crecimiento. Miren el versículo 7 nuevamente, dice Dios que da el crecimiento. Y esa es nuestra confianza. ¿Por qué Dios, o mejor dicho, por qué nosotros vamos a estar sirviendo juntos? Porque Dios ha prometido que cuando nosotros estamos sirviendo juntos de esta manera, buscando edificarnos, Él ha prometido dar el crecimiento. Dios es el que hace que la iglesia crezca. Dios es quien causa que la iglesia madure y vaya creciendo. En Mateo 16, 18, Cristo prometió edificar su iglesia, ¿verdad? Y Él dijo, ni aún las puertas del infierno van a prevalecer contra ella. Eso es una buena noticia, que lo que nosotros estamos haciendo en la iglesia en la cual estamos invirtiendo tiempo y esfuerzo y recursos es algo que va a durar para toda la vida. Hay pocas cosas aquí en esta vida que van a durar para toda la vida, pero la iglesia de Cristo va a durar para siempre. Las promesas de Él son eternas. El cielo y la tierra pasará, pero la iglesia de Cristo va a permanecer por toda una eternidad. ¿Pero por qué, Israel? ¿Por qué nosotros podemos decir eso? Porque Cristo mismo es el que la sostiene, porque Cristo mismo es el que la está edificando, porque Él da el crecimiento a esa iglesia. Hoy estábamos en la mañana compartiendo el cafecito con los pastores, con algunas personas, y decíamos, bueno, ¿qué los motivó a ustedes a dejar otras cosas para dedicarse ahora a plantar una iglesia que Cristo ha prometido edificarla? Y eso es lo mejor que nosotros podemos invertir nuestras fuerzas, nuestro tiempo. Esa es nuestra confianza. Tú puedes poner la semilla en el suelo, tú la puedes regar, pero Dios va a darle crecimiento. El milagro de la conversión, eso es obra del Espíritu Santo. El milagro de nuestra santificación, eso es obra del Espíritu Santo. Porque el Señor es el que da el crecimiento y esa es nuestra confianza. Mi confianza y nuestra confianza como pastores no está en nosotros. No está en nuestros recursos, no está en nuestras habilidades. Nuestra confianza para que la iglesia vertical Miami permanezca, crezca, madure, se fortalezca, está en la promesa que Cristo edifica su iglesia, que Dios va a dar el crecimiento. Y no es, vamos a ver, dice no, Dios da el crecimiento. Ahí está nuestra confianza. Ahí debe estar nuestra confianza para nosotros servir juntos. Confiamos en Dios para que Él continúe edificando y creciendo su iglesia. Tenemos un Dios que está edificando a su pueblo. Cuando nosotros cantamos en la Iglesia Vertical Miami, nosotros no cantamos acerca de Dios, nosotros le cantamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él está en medio nuestro. Nuestro Dios no es un Dios distante. Nuestro Dios no es un Dios que está en los cielos con los pies sobre la mesa diciendo, bueno, vamos a ver cómo ustedes hacen que esa iglesia sea edificada. No, Dios está, dice Apocalipsis capítulo 1, que Él está en medio de su iglesia. Él se mueve en medio de su iglesia. Él edifica su iglesia. Él hace que su iglesia crezca. Ahí está nuestra confianza.
Ese es nuestro lema, esa es nuestra confianza. En el 5º aniversario nosotros le entregamos a cada miembro de esta iglesia una frase que nos ayudaba a recordar por qué nosotros habíamos llegado a 5 años. Y esa frase dice de la siguiente manera: la iglesia vertical Miami es obra de Dios y solo Él merece toda la gloria. Esa fue una buena oportunidad para todos decir amén, ¿verdad? Él merece toda la gloria y estamos convencidos de eso, de que Él edifica su iglesia. Esa es nuestra confianza, que al menos que Él lo haga, nosotros nos vamos a esforzar en vano. Pero buena noticia, ¿cuál es la buena noticia? Que Él la edifica. ¿Cuál es nuestra confianza? De que Él lo está haciendo. El Señor está edificando su iglesia y por eso nosotros vamos a servir juntos. Por eso es un distintivo en nuestra iglesia. Por eso es un compromiso de cada miembro de la Iglesia Vertical Miami. Servir juntos. ¿Por qué? Porque Él da el crecimiento. Él está causando eso en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Esa es nuestra confianza en el Señor. Si Él no diera el crecimiento, nadie se salvaría. Si Él no produjera la santificación, aquí ninguno de nosotros cambiaría. Dejados a nuestro propio deseo y esfuerzo, ninguno de nosotros estuviera aquí. Pero Dios da el crecimiento. Y esa es nuestra confianza. Esa es nuestra confianza. Ahora, cuando hablamos acerca de la soberanía de Dios, ¿no? Porque decimos de que Él da el crecimiento, es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad, hay veces que nosotros malinterpretamos la soberanía de Dios. Decimos, bueno, si Dios conoce todas las cosas, ¿para qué orar? Si Dios es el que da el crecimiento, ¿para qué esforzarnos? Pero eso no pudiera estar más alejado de lo que significa de que Dios es el que da el crecimiento. Porque fíjense que ahí en 1 Corintios capítulo 3 dice que Apolos plantó y que Pablo regó. Así que Dios produce el crecimiento, Dios va a hacer que la iglesia madure, que la iglesia crezca a través de los miembros del cuerpo de Cristo. Él va a llevar a cabo su voluntad a través de un pueblo que ora, a través de un pueblo que le busca, de un pueblo que tiene una confianza de que Él edifica su iglesia, que Él da el crecimiento, que sus esfuerzos no van a ser en vano. 1 Corintios 15, 58, ¿cómo termina ese capítulo después de la resurrección? Pablo le dice a la iglesia, no dejen de esforzarse, abunden más y más en la obra del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque trabajo en la obra del Señor, su esfuerzo, vuestro compromiso, no es en vano. No es en vano. Y esa es nuestra confianza. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Y es lo segundo que quiero que veamos. Mi responsabilidad, ¿cuál es? Miren el versículo 5, dice que es Apolos y que es Pablo, servidores. Esa es nuestra responsabilidad, servir al Señor. Miren el versículo 6, yo planté, Apolos regó. Miren el versículo 7, el que planta, el que riega. Miren el versículo 8, ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa. Nuestra responsabilidad es servir, es estar involucrados. Dice, cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. Note que está dado por hecho de que el cristiano va a servir. Note que se asume de que cada uno va a recibir una recompensa conforme a su labor, porque todos van a estar obrando en la obra del Señor. Porque algunos van a estar plantando, otros van a estar regando, pero todos van a estar involucrados. Miren el versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Estamos juntos, tenemos una misión, glorificar a Dios haciendo discípulos de Jesús, sirviendo juntos. A medida que nosotros servimos juntos, la iglesia es edificada, las almas son salvadas, la iglesia madura, la iglesia prospera, la iglesia avanza, el reino de Cristo continúa siendo edificado.
Pero mi responsabilidad es plantar y regar. Mi rol es servir. Tu rol es servir. Colaborando juntos. Miren todos para acá. Cada creyente en el momento de la conversión, en el momento que usted cree en Jesús como su Señor y Salvador, reconociendo sus pecados, reconociendo la necesidad del perdón que encontramos en Cristo Jesús, en el momento que usted pone su fe en Cristo como su Señor y Salvador, como suficiente y único Salvador, usted es colocado en el cuerpo de Cristo y usted recibe dones espirituales. Cada creyente tiene dones espirituales. No hay un solo creyente que no tenga dones espirituales. Cada uno de ustedes son necesarios. Cada uno de ustedes tiene un rol. Algunos plantamos, otros regamos, pero todos somos colaboradores. Dice Efesios 4:16. Cuando todo el cuerpo, fíjense que habla acerca de todos nosotros, están bien ajustados y unidos por la cohesión que las coyunturas proveen. Dice, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Fíjense en esas palabras, escuchen esas palabras. El funcionamiento adecuado, hay una estructura. El cuerpo tiene un esqueleto, ¿no es verdad? Si el cuerpo no tuviera un esqueleto, el cuerpo del ser humano, los órganos y los músculos, ¿dónde estuvieran? En el suelo. El esqueleto permite que todo lo que el cuerpo es esté en su lugar, en el lugar adecuado, funcionando y cada uno con un rol específico, con una función específica. Por eso Pablo en 1 Corintios capítulo 12 dice, le puede decir la nariz a la oreja que no lo necesita, le puede decir los ojos a los pies que no lo necesitan. No, todos los miembros del cuerpo se necesitan los unos a los otros. Todos son necesarios. Y note ahí en Efesios 4:16 que cuando el cuerpo dice conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, dice que eso produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Cuando el cuerpo está unido, cuando el cuerpo está comprometido, cuando la convicción es servirnos mutuamente, el cuerpo crece. El cuerpo es edificado. Cuando todos estamos aportando nuestra parte. Por eso la iglesia no es como los partidos de fútbol, donde hay 22 jugadores en el terreno y 60,000 espectadores gritando a aquellos que están haciendo todo el trabajo. La iglesia es todos sirviendo juntos. Todos tenemos un rol, todos tenemos una responsabilidad. El cuerpo de Cristo te necesita. Dios lo ha diseñado así. Tú eres necesario, yo soy necesario. Cada cristiano, juntos es que el cuerpo crece. Cuando todos estamos sirviendo juntos. No hay uno solo que pueda hacer que la iglesia sea edificada. La iglesia es edificada cuando lo hacemos todos juntos, cuando servimos juntos, cuando esa es nuestra convicción. Miren a LeBron James, ustedes conocen a LeBron James, ¿verdad? Uno de los mejores jugadores de la NBA. Yo estoy con las ilustraciones de la NBA. Ese hombre con toda la capacidad que tiene, ¿trató de ganar solo? ¿Pudo ganar? No. El hombre tuvo que mudarse a Miami y rodearse de otras personas, de otros jugadores, y ahí fue cuando ganó. Porque uno solo no puede ganar. Uno solo no puede tener éxito. Cuando están juntos, como un equipo, como un cuerpo, es que nosotros vemos el cuerpo de Cristo ser edificado. Tú eres necesario. Sirviendo juntos. Voy a poner un número en la pantalla. El número 30, y usted dice, ¿qué significa ese número, pastor? Ese número 30. Bueno, el número 30 significa las diferentes oportunidades de servicio que están tomando lugar el domingo aquí en esta iglesia para que nosotros pudiéramos reunirnos como iglesia, para que nosotros pudiéramos estar en este momento sentados aquí
escuchando una prédica, disfrutando del aire acondicionado, si tienen niños, de que sus hijos han sido registrados, el check-in, ahí de una manera segura, donde hay maestras, donde están invirtiendo. No es babysitter, no es que estamos cuidando a los niños, estamos invirtiendo en ellos. Una persona que se preparó durante la semana para cuando esos niños vinieran, pudieran escuchar el evangelio, fueran amados y cuidados. Y oramos de que ese número continúe aumentando. Las diferentes oportunidades de servicio que toman lugar, y eso solamente el domingo, para que la iglesia funcione, para que la iglesia continúe siendo edificada, para que la iglesia continúe creciendo, para que nosotros podamos aquí experimentar este servicio de adoración, la presencia de Dios edificando su iglesia. Desde bienvenida, desde que usted entra por la puerta, desde los sugieres, para que ustedes tengan ahí algo para escribir y tengan sobre delante de usted. Diferentes oportunidades cada domingo. Y cuando le damos la prioridad a servirnos unos a otros, Dios es glorificado, iglesia. Dios es glorificado cuando estamos nosotros sirviendo en el cuerpo de Cristo. Y nosotros somos edificados. Tú eres el medio por lo cual la iglesia va a ser edificada. Eres tú, soy yo, cada miembro del cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros. Me encanta como dice la Nueva Traducción Viviente en cuanto a nuestra responsabilidad de que todos tenemos un rol, dice, hablando del cuerpo de Cristo y de cada miembro, cada uno de nosotros, dice, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Tú has recibido dones para que con esos dones tu hermano sea edificado, tu iglesia sea edificada, para que pecadores sean rescatados. Dios suple las necesidades en la iglesia a través de las personas que están en la iglesia. Por eso es que una persona no lo puede hacer todo. Por eso es que es sirviendo juntos, comprometidos y convencidos de que cuando el cuerpo está de esa manera funcionando, no hay nadie que sea descuidado en el cuerpo de Cristo. Las necesidades van a estar siendo suplidas. Juntos, servimos juntos, asistimos a la iglesia, ese es uno de nuestros compromisos, queremos congregarnos, pero con la meta de glorificar a Dios sirviendo juntos. Wayne Grudem dijo, cada cristiano en la reunión de la iglesia, hablando del domingo en particular, ha recibido un don espiritual para que sea usado en la vida de esa iglesia. Y eso luce de muchas maneras. En la iglesia vertical Miami hay muchas maneras de servir al Señor. Hay algunos de ustedes sirven en un grupo pequeño, donde dan de su tiempo para liderar esas reuniones 2 veces al mes, donde van a estar caminando con personas, van a estar ayudando a que otras personas estén creciendo en el Señor, a cuidar al rebaño. Hay algunos de ustedes sirven en bienvenida. Y yo diría que bienvenida es uno de los ministerios cruciales en la iglesia, porque es la primera cara de la iglesia. Cuando usted llega, qué bendición es cuando alguien le da una sonrisa, ¿verdad? Le brinda una sonrisa. A lo mejor llegó aquí agitado o preocupado y hay una persona en la puerta que le abre la puerta y le dice buenos días, bienvenido, y le regala una sonrisa. Se pueden servir de muchas maneras. Aquí dentro de la iglesia, por ejemplo, cuando se acaba el servicio, usted puede, en vez de acercarse a aquellos que normalmente conversa, con los cuales conversa, aquellos que con los cuales normalmente usted está pasando tiempo, y puede ver, déjeme ver quién vino a la iglesia este domingo, que yo a lo mejor no conozco bien. Déjeme ver si hay una visita, y en vez de ir y conversar con esta persona que hablo toda la semana, déjame ir y hacer que esta persona se sienta bendecida, se sienta bienvenida. Gracias por visitarnos. ¿Quién te invitó? Dime tu nombre, preséntate. Eso le da gloria al Señor, eso es parte de servir al Señor aquí en medio nuestro, en nuestra iglesia. Eso es parte de plantar y regar. Orar al Señor también.
En nuestra iglesia tenemos como costumbre de que si alguien viene y se acerca a ti y te dice, ¿tú pudieras orar por mí, por tal cosa? Normalmente las personas dicen, ok, voy a orar por ti. Pero en nuestra iglesia tenemos la costumbre de que si alguien se te acerca y te pide oración, vamos a orar en este mismo instante. Vamos a orar. Es una forma de servirse mutuamente, una forma de edificarse mutuamente. Usted puede preparar el almuerzo para alguien que a lo mejor que está enfermo. Eso lo hemos visto en la historia de nuestra iglesia, en la vida de nuestra iglesia, donde han habido hermanos en diferentes circunstancias de la vida y hemos visto la iglesia respondiendo a servir a esa familia, a esa persona, para que pueda ser amada y cuidada por el cuerpo de Cristo. Ustedes que a lo mejor tienen hijos ya más grandes, pueden servir al cuerpo de Cristo también cuidando a los niños de un matrimonio en la iglesia que a lo mejor tiene niños pequeños. ¿Sabes qué? Este viernes te voy a cuidar a los niños para que puedas salir con tu esposa, para que puedan tener un tiempo juntos, ustedes dos. Hay una variedad, una gama de oportunidades de servicio dentro del cuerpo de Cristo. En nuestra iglesia tenemos en este instante un 23% que no está activamente sirviendo en un ministerio. En nuestra congregación tenemos un 23% que no está activamente sirviendo en un ministerio. Todos tenemos un rol. Es un privilegio, es nuestra responsabilidad. No sé si ustedes escucharon alguna vez de Mordecai Ham. Fue un predicador, un pastor bautista en los 1930 aproximadamente, muy famoso, que el Señor usó de gran manera para que muchas personas llegaran a conocer al Señor. Esta persona hacía campañas evangelistas y en una de esas campañas donde había más de 200,000 personas, había muchas personas, dice que en esa noche llegaron 2 jóvenes a la campaña, pero cuando llegaron esos 2 jóvenes para escuchar a Mordecai Ham, no había asiento. No había un lugar para ellos sentarse. Y uno de los sugieres en esa noche ve a estos jóvenes entrar buscando asiento y al no encontrar asiento se iban. El Ujier había estado tratando de hacer espacio para ellos para sentarse, que se apretaron lo más posible. Y al ver que estaban caminando ya para irse, saliendo por la puerta, este ujier va donde están ellos, los persigue y les dice, no se vayan, tenemos un lugar para ustedes. Y esos 2 jóvenes se sientan. Y esos 2 jóvenes escuchan la predicación de Mordecai Ham. Uno de esos jóvenes es alguien que ustedes conocen. Se llama Billy Graham. Billy Graham tuvo la oportunidad de predicar a millones de personas. Y el Señor lo usó grandemente para que muchas personas escucharan el Evangelio. Cuando escuchamos a Billy Graham, tendemos a decir, wow, el Señor lo usó de una manera gloriosa. Cuando escuchamos esta historia decimos, aquel que merece el crédito es a lo mejor Mordecai Ham, ¿verdad? Porque predicó ese mensaje en el cual Billy Graham conoce al Señor y después usado grandemente. Pero normalmente no se habla ni se conoce el nombre del ujier, ¿verdad? Pero ¿quién es el que ahí fue usado de una manera gloriosa? Esa persona que se tomó el tiempo de ir a donde estaban estos 2 jóvenes que ya salían por la puerta y los buscó y se aseguró de que tuvieran un espacio para sentarse. Todo esto para decir lo siguiente, cada uno de nosotros tiene un rol que es importante. Y cuando servimos juntos, la iglesia es edificada. Los pecadores son salvados. ¿Qué pues es Apolos y qué es Pablo? Mírenlo ahí. Dice, servidores. Versículo número 5. No, ese es nuestro rol, servir al Señor. Déjenme enseñarle algo. Muchos de ustedes conocen lo que es esto, ¿verdad? Algunos lo conocen como caldero, como olla, otros lo conocen como cacerola o como
perola, infinidades de nombres. En ocasiones hay personas en el cuerpo de Cristo que llegan a la iglesia con la actitud de una cazuela. Señor, háblame a mí. Señor, bendíceme a mí. Señor, edifícame a mí. Y nos vamos después del servicio y nos pasamos durante la semana comiéndonos todo lo que supuestamente era para nosotros, ¿verdad? Pero esta no es la voluntad de Dios para nuestras vidas. La voluntad de Dios para nuestras vidas es más como esto. ¿Qué es esto? Una regadera, donde va a ser llenada y llenada, ¿pero para qué? Para después regar la vida de otras personas. ¿Cuál de los dos eres tú? ¿Tú eres más como una olla o eres más como una regadera? Piensa en eso, no lo diga en voz alta. Y déjenme decirles que yo entiendo que hay temporadas donde uno a veces tiene que sentarse. Hay temporadas para ser ministrado. Hay temporadas donde hay muchas personas que llegan a nuestra iglesia y llegan en pedazos. Y llegan donde han sido abusados en otras congregaciones, donde han sido maltratados, donde han sido quemados. Y está bien llegar y recibir y ser moldeados y crecer. Pero la meta no es quedarse ahí. La meta es llegar a ser un servidor. Servir al Señor. Nosotros quisiéramos que cada uno de ustedes, y es nuestro compromiso como iglesia, que tenga la oportunidad de servir al Señor en nuestra iglesia. Como también queremos cuidarlos. Por eso decimos en nuestra iglesia que por lo menos una vez al mes vas a tener una oportunidad para servir. Pero no quisiéramos que estés sirviendo todos los días. Porque no queremos que nadie se convierta en una persona que es solamente servir, servir, servir y nunca es ministrada. Hay tiempo para crecer y para dar. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué, iglesia? ¿Para qué? Para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Servirnos unos a otros. Y eso, aquí en la iglesia y más allá. Recuérdense que la iglesia va más allá de la reunión del domingo. Es la voluntad de Dios que lo hagamos juntos, pero también fuera de estas paredes. Comprometidos a servirnos unos a los otros. Ahora, termino con esto. Mi motivación. Le dije, mi confianza, ¿cuál es nuestra confianza? Que Dios es el que está dando el crecimiento. ¿Cuál es mi responsabilidad? Servir. Ahora, ¿cuál debe ser la motivación? Porque se les puede dar a ustedes millones de razones por las cuales hay que servir, porque es como Dios edifica su iglesia, hay beneficios, etcétera, cada cual recibirá su recompensa, pero tiene que ser más que eso. ¿Cuál debe ser el motor impulsor que lleva al cristiano a servir? Miren el versículo 9. El versículo 9 dice que nosotros somos labranza de Dios. O somos, Él habla de ese campo donde Él siembra y riega y hace que crezca. Nosotros somos edificio de Él, nosotros somos obra de Él. Nosotros hemos sido salvados y cambiados por Él. Nosotros somos obra de sus manos. Cada uno de nosotros ha sido salvado por el Evangelio. Él es nuestro Salvador. Él es el que salva. Él es el que ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que servir en la iglesia es la respuesta correcta de todos los que han experimentado el amor de Cristo.
Y déjeme enseñarle lo siguiente, esta frase. Servir es un fruto de haber creído en el Evangelio. Lo que debe estar impulsando nuestro servicio no es que tengo que hacerlo porque es un compromiso de membresía en la Iglesia Vertical Miami, o tengo que hacerlo porque voy a recibir recompensas en los cielos. No, la respuesta adecuada, la respuesta correcta de servir en la iglesia es que usted ha experimentado el amor de Dios en su vida. En Juan capítulo 17, versículo 23, dice Jesús, tú me enviaste y los amaste tal como me has amado a mí. Escucha eso bien. Dios Padre te ama a ti de la misma forma que Él ama a su Hijo. ¿Y cómo Dios Padre ama a su Hijo? Eternamente y de una manera perfecta. Bueno, si usted está en Cristo, Dios Padre te ha amado y te ama y te amará así por siempre y para siempre. Y la motivación nuestra de servir es servir por amor, servir a otros, estar dispuestos a dedicarle tiempo a otras personas, a usar mis recursos, invertirlos en otras personas, porque Dios Padre me ha amado como Él ama a su Hijo. Y tú en respuesta de ese amor que has recibido, ahora vas a amar a Dios y vas a amar a aquellas personas que están alrededor tuyo. Déjenme ilustrarles esto en una gráfica, ahí en los televisores. Note que lo primero que ha sucedido es que Dios ha derramado su amor sobre uno. Ese es el Evangelio. Dios nos ha amado, Dios nos ha perdonado, Dios nos ha hecho a través de la fe en su Hijo, hijos e hijas de Dios. ¿Qué es lo segundo? Aquellos que han experimentado ese amor de parte de Dios hacia uno, ¿cuál es la respuesta? Amamos a Dios. Amamos a Dios. Tú amas a Dios porque Él te amó primero. 1 Juan 4:19 dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. La respuesta inevitable de experimentar el amor de Dios es amar a Dios. Ese es el primer mandamiento, ¿no es cierto? Amar al Señor con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que somos. ¿Pero por qué podemos hacer eso? Porque Él nos ha amado primero. Porque Él ha derramado su amor sobre nosotros en Cristo Jesús. Y esa persona que experimenta el amor de Dios, inevitablemente ahora ama a Dios. Pero lo tercero, ¿qué sucede en la vida que ha experimentado el amor de Dios y que ahora aman a Dios? Ese amor ahora no solamente es vertical, sino también se ve aquí de una manera horizontal. Se ve en amarnos los unos a los otros. ¿Cuál es el segundo y gran mandamiento? Semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque Dios me ha amado primero, porque yo he sido transformado. Esto es lo más importante del mensaje, iglesia. Eso es lo más importante del mensaje. Lo más importante es que nosotros servimos porque Dios nos ha amado, porque Él nos ha perdonado en Cristo Jesús, porque todas nuestras faltas han sido borradas, porque en Él el Señor nos trata como si nunca hubiéramos pecado y nos va a tratar como si nunca más fuéramos a pecar, porque el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué servimos juntos? Porque Dios nos ha amado. Esa debe ser nuestra motivación. Todas las demás motivaciones te llevan solamente hasta cierta distancia. Cuando hay otras motivaciones para servir, vas a llegar a un punto donde ya no vas a estar motivado a servir. Porque solamente el amor inagotable del Padre sobre nuestras vidas es suficiente para uno querer sacrificarse por otras personas. Pastor, es que me es difícil amar a otras personas. A veces no siento el amor de
Dios en mi vida. No me siento amado. Me cuesta servir, me cuesta cambiar mis prioridades, me cuesta sacrificarme por los demás. Le tengo buenas noticias. Y esas buenas noticias se llama el Evangelio. El Evangelio es lo que produce en nosotros el querer como el hacer. Por eso que el servir es una respuesta natural del Evangelio obrando en nuestras vidas. Si el servir en la iglesia dependiera de nuestro deseo, no hubiera servicio en la iglesia. Pero como el Evangelio nos va cambiando, nos va transformando, el amor de Dios en nosotros produce que hagamos cosas que de otra manera no las hubiéramos hecho. Es que cuando no queremos amar, entonces el Evangelio viene y produce ahora un amor sobrenatural hacia la otra persona. Donde no quiero sacrificarme, donde mi carne me dice no lo voy a hacer, no quiero ajustar mi tiempo, no quiero ajustar mis prioridades, el Evangelio viene y cambia esas cosas. El amor de Dios sobre nuestras vidas. Y esa es la realidad es que nadie quisiera atravesar ningún tipo de incomodidad. Seamos honestos en la iglesia, ¿verdad? Un tiempo de transparencia, como decimos en la iglesia vertical Miami. Todos nosotros tenemos momentos donde no quisiéramos sacrificarnos, donde no deseamos ni sentimos poner a otra persona primero que uno, ¿cierto o no? No me dejen solo aquí al frente, amén. Todos nosotros, pero ¿por qué seguimos sacrificándonos? ¿Por qué seguimos sirviendo? Porque el Evangelio nos cambia. Y el Evangelio va a producir en nuestras vidas lo que de otra manera nosotros no podíamos producir. Pero el Evangelio lo hace. El Evangelio nos salva. El Evangelio nos cambia. El Evangelio nos sostiene. Y esas son las buenas noticias. Que Dios ha provisto una manera. Que a través del Evangelio nuestros corazones son transformados de tal manera que entonces estamos dispuestos a servir, aun cuando significa ser incomodado, aun cuando tenga que sacrificarme, aun cuando tenga que cambiar prioridades. ¿Por qué? Porque el propósito entonces se convierte en que queremos traerle gloria a Dios, en que queremos que nuestro servicio sea usado para que otras personas vean a Cristo. Que yo te voy a servir porque yo quiero que tú experimentes el amor de Dios en tu vida, la gloria de Dios en tu vida, apuntando tu mirada no hacia el servicio de uno, porque la meta, recuérdense que no es que la gente diga, wow, aquella persona qué bueno es, o cuántos talentos tiene, o cómo se sacrifica, no, todo de eso es para la gloria de Dios, como dice Pablo aquí en 1 Corintios 3. 8. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa. Nosotros somos colaboradores. Así que en conclusión, el Evangelio nace, mejor dicho, el servicio nace de una respuesta al Evangelio. No olvide eso. No olvide eso. Que nosotros somos quienes somos porque el Señor nos ha amado. Y la respuesta adecuada a ese amor de Dios por nosotros es amarle a Él y amar a aquellos que están en nuestras vidas, comprometidos a servir para la gloria de Dios y nuestro beneficio. Vamos a orar.